Marco Tulio Cicerón fue un estadista, filósofo y escritor romano que vivió desde el 106 a.C. hasta el 43 a.C. Nació en Arpino, Italia, y fue educado en Roma, Atenas y Rodas. Cicerón es ampliamente considerado como una de las figuras más importantes en la historia de la filosofía y la retórica occidental. Las obras de Cicerón son numerosas y variadas, que van desde discursos y cartas hasta tratados filosóficos y obras históricas. Algunas de sus obras más famosas incluyen Sobre la República, Sobre los deberes y Sobre la naturaleza de los dioses. También es conocido por sus discursos en defensa de la República Romana y en contra de las ambiciones de Julio César. La vida y las obras de Cicerón son significativas por varias razones. En primer lugar, fue una gran influencia en el desarrollo de la filosofía occidental, particularmente en el concepto de la ley natural y la filosofía estoica. Sus obras sobre política y ética todavía son estudiadas y discutidas por los académicos hoy en día. En segundo lugar, Cicerón fue un hábil orador y retórico, y sus discursos y escritos tuvieron una gran influencia en su tiempo y más allá. En tercer lugar, Cicerón fue una figura importante en la vida política de Roma durante un período de gran agitación y cambio, y sus escritos brindan una valiosa visión del clima político y social de la antigua Roma. En general, la vida y las obras de Cicerón continúan siendo estudiadas y apreciadas por sus contribuciones a la filosofía, la retórica y el pensamiento político. Cicerón es considerado una de las figuras más importantes en la historia de la filosofía por varias razones. Primero, fue uno de los filósofos más prominentes de su época y desempeñó un papel clave en la introducción de la filosofía griega al mundo romano. Las traducciones y comentarios de Cicerón sobre las obras de filósofos griegos como Platón, Aristóteles y los estoicos fueron fundamentales para difundir sus ideas a un público más amplio y dar forma al curso de la filosofía occidental. En segundo lugar, las propias obras filosóficas de Cicerón, como De la naturaleza de los dioses y De los deberes, fueron muy influyentes por derecho propio. En estas obras, Cicerón presentó sus propias ideas filosóficas y sintetizó las ideas de diferentes escuelas de pensamiento, incluyendo el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo académico. La filosofía de Cicerón se centró en temas como la ética, la política y la ley natural, y sus obras siguen siendo estudiadas y debatidas por filósofos hoy en día. En tercer lugar, la importancia de Cicerón en la historia de la filosofía también se debe a su influencia en filósofos posteriores. Las ideas y escritos de Cicerón fueron estudiados y admirados por filósofos como Agustín, Tomás de Aquino y Montaigne, y su influencia se puede ver en sus propias obras. El énfasis de Cicerón en la importancia de la razón y la búsqueda de la sabiduría, así como en la importancia de la virtud y la ética, sigue siendo influyente en la filosofía contemporánea. En general, las contribuciones de Cicerón al desarrollo de la filosofía occidental fueron significativas y duraderas. Sus escritos e ideas siguen siendo estudiados y apreciados por eruditos y filósofos hoy en día, y su legado sigue siendo una parte importante de la historia de la filosofía. Una de las contribuciones más importantes de Cicerón a la filosofía es el desarrollo del concepto de la ley natural. La ley natural es la idea de que existen ciertos principios universales que rigen el comportamiento humano y que estos principios son inherentes a la naturaleza misma. Según Cicerón, estos principios pueden ser descubiertos a través de la razón y la observación, y forman la base de una sociedad justa y estable. Cicerón creía que la ley natural era superior a las leyes hechas por el hombre, las cuales a menudo eran arbitrarias y estaban sujetas a los caprichos de aquellos en el poder. Argumentó que la ley natural se basaba en los principios de la razón, la justicia y la moralidad, y que era vinculante para todos los individuos independientemente de su posición social o posición. El concepto de la ley natural de Cicerón fue influenciado por los estoicos, quienes creían que el universo estaba gobernado por un orden racional y divino. Cicerón amplió esta idea argumentando que este orden racional se extendía también a la sociedad humana, y que era deber de los individuos vivir de acuerdo con este orden natural. El concepto de la ley natural ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía occidental y el pensamiento político. Se ha utilizado para argumentar la existencia de derechos humanos universales, para criticar leyes e instituciones injustas y para apoyar la idea de una sociedad justa y equitativa.
En general, el desarrollo del concepto de la ley natural por parte de Cicerón fue una contribución significativa a la filosofía y sigue siendo una parte importante del discurso filosófico y político actual. La filosofía de Cicerón fue fuertemente influenciada por los estoicos, una escuela de filosofía fundada por Zenón de Citio en Atenas. Los estoicos creían en vivir en armonía con el orden natural y desarrollar un sentido de tranquilidad interna y autodominio. Cícero fue particularmente influenciado por el énfasis estoico en la razón, la moralidad y la ética. Uno de los aspectos clave del estoicismo que adoptó Cícero fue la idea de vivir en conformidad con la naturaleza. Esto significaba que los individuos debían cultivar un sentido de calma y equilibrio interior al alinear sus pensamientos y acciones con el orden natural. Cícero creía que esto implicaba vivir una vida de virtud y moralidad, y que los individuos debían esforzarse por cultivar la sabiduría, la justicia, el coraje y el autocontrol. Otra influencia estoica en la filosofía de Cicerón fue el énfasis en la importancia de la razón y la lógica. Cícero creía que la razón era la facultad humana más alta y que era la clave para entender el mundo y vivir una buena vida. Él enfatizó la importancia del pensamiento crítico y la investigación intelectual, y argumentó que la razón debía ser utilizada para guiar las acciones y decisiones. Finalmente, Cicerón también fue influenciado por la idea estoica del cosmopolitismo, o la creencia de que todos los seres humanos son parte de una sola comunidad global. Él creía que los individuos debían verse a sí mismos como ciudadanos del mundo en lugar de una ciudad o nación en particular, y que debían actuar de acuerdo con este sentido más amplio de comunidad. En general, la influencia estoica en la filosofía de Cicerón fue significativa y ayudó a dar forma a muchas de sus ideas y creencias clave. El énfasis de Cicerón en la razón, la virtud y la vida en conformidad con la naturaleza continúa siendo influyente en la filosofía contemporánea y ha tenido un impacto duradero en el pensamiento occidental. Las opiniones de Cicerón sobre la virtud, la ética y la política fueron centrales en su filosofía y dieron forma a muchas de sus ideas y creencias clave. Creía que los individuos tenían el deber de vivir una vida de virtud y moralidad, y que esto era clave para vivir una buena vida. Según Cicerón, había 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, valentía y autocontrol. Creía que los individuos debían esforzarse por cultivar estas virtudes y que debían guiar sus acciones y decisiones. También enfatizó la importancia de la integridad personal y argumentó que los individuos debían actuar de acuerdo con sus propias convicciones morales. Las opiniones de Cicerón sobre la ética estaban estrechamente ligadas a sus opiniones sobre la política. Creía que el propósito de la política era promover el bien común y que esto requería que los individuos actuaran de acuerdo con los principios de la justicia y la moralidad. Argumentó que los individuos tenían el deber de participar en el proceso político y de trabajar hacia el mejoramiento de la sociedad. En su obra, sobre los deberes, Cicerón también desarrolló un conjunto de pautas éticas para las personas en la vida pública. Creía que los funcionarios públicos tenían el deber de actuar en el mejor interés de sus electores y de evitar conflictos de interés. También enfatizó la importancia de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en el gobierno. En general, las opiniones de Cicerón sobre la virtud, la ética y la política estaban estrechamente interconectadas y reflejaban su creencia en la importancia de vivir una vida de integridad y trabajar hacia el mejoramiento de la sociedad. Sus ideas continúan siendo influyentes en la filosofía y el pensamiento político contemporáneos y siguen siendo una parte importante de la historia del pensamiento occidental. El papel de la razón y la sabiduría fue fundamental en la filosofía de Cicerón, y él creía que eran esenciales para vivir una vida buena. Según Cicerón, la razón era la facultad humana más elevada, y era la clave para comprender el mundo y tomar decisiones sabias. Cicerón creía que la razón podía ser utilizada para descubrir los principios fundamentales que regían el mundo natural y el comportamiento humano. Creía que la razón permitía a los individuos entender problemas complejos, desarrollar nuevas ideas y formar juicios sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cicerón también enfatizaba la importancia de la sabiduría, que él definía como la capacidad de tomar buenas decisiones y actuar de acuerdo con las convicciones morales de uno. Creía que la sabiduría era el producto de la experiencia, la educación y la reflexión, y que era esencial para vivir una vida de virtud y moralidad. En su obra, sobre los deberes, Cicerón argumentaba que los individuos tenían el deber de usar la razón y la sabiduría en sus vidas personales y profesionales.
Enfatizó la importancia del pensamiento crítico y la indagación intelectual, y argumentó que los individuos debían buscar entender el mundo y su lugar en él. La vida de los muertos está puesta en la memoria de los vivos. La felicidad no es algo hecho. Viene de tus propias acciones. La mente es todo. Lo que piensas, te conviertes. Nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido. La ignorancia, la más oscura de las noches. La sabiduría comienza con la admiración. La verdadera ley suprema es la razón y la justicia. El tiempo descubre la verdad. La gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás. La envidia es la pasión más estúpida y más vacía. Si quieres ser amado, ama. La amistad hace que la prosperidad sea más brillante y alivia la adversidad al dividir y compartir. El deber es la subordinación de la vida al orden. Nada es más poderoso que una mente libre. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos, porque tienen que decir algo. La fortuna favorece a los valientes. La verdad es la hija del tiempo, no de la autoridad. El primer deber del hombre es investigar la verdad. No hay nada más falso que sonreír cuando uno está triste por dentro. La sabiduría es una fuente inagotable de felicidad. La verdadera grandeza consiste en hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. La experiencia es la maestra más severa, primero te da el examen y luego las lecciones. La virtud es el único bien. Los buenos son amigos de sí mismos. Nada es más honorable que una vida dedicada al servicio a los demás. Nunca encuentras un amigo leal en la prosperidad, pero en la adversidad siempre. La vida es nada si no es la oportunidad de ser virtuoso. La vejez no es un impedimento para nada que valga la pena. El que tiene una porción justa de sensatez no necesita consejo de nadie. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. El error más grande es no intentarlo. El arte supremo de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. No hay nada más difícil de manejar, más peligroso de llevar, ni más incierto en su éxito que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. La justicia es la reina de las virtudes y hace que los hombres se levanten sobre sí mismos. La ley es la reina de todos los hombres. La verdadera felicidad se encuentra en la satisfacción de los logros, no en la acumulación de bienes materiales. La mente humana, una vez expandida por una nueva idea, nunca vuelve a su tamaño original. No hay nada imposible para aquellos que creen y se esfuerzan. La educación es el cultivo de la mente humana. Los hombres honrados son la columna vertebral de una sociedad justa. La paciencia es la mejor defensa contra la ira. El cambio es la ley de la vida, y aquellos que solo miran al pasado o al presente, seguramente perderán el futuro. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Nunca te rindas, porque las victorias más grandes son las que se logran después de la derrota. La amistad es la más fiel y valiosa de todas las relaciones humanas. Los sabios buscan la sabiduría, los tontos piensan que ya la han encontrado. La modestia es la virtud más preciosa, pero también la más difícil de alcanzar. Los mejores regalos de la vida son aquellos que no se pueden comprar con dinero. El conocimiento es el poder más grande del mundo. La verdad siempre prevalece, incluso si tarda un poco en hacerlo. La envidia es el tributo que la mediocridad le paga al talento. La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino cómo se represente. La riqueza y la posición no son garantía de felicidad, sino la virtud y el conocimiento. La fortaleza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. La verdadera belleza no está en la cara, sino en el corazón.
La justicia sin misericordia es fría y cruel, pero la misericordia sin justicia es debilidad. El que lucha contra nosotros fortalece nuestras facultades y agudiza nuestras habilidades. Nuestros adversarios son nuestros ayudantes más valiosos. La ley es la fuerza de la razón. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. El tiempo es el mejor juez de todas las cosas. La mente es como un jardín, si no se cultiva, no puede dar frutos. La sabiduría es la mejor riqueza que uno puede poseer. El verdadero líder es aquel que inspira a otros a liderar. La libertad es un derecho humano fundamental que debe ser protegido a cualquier costo. La amistad verdadera se prueba en la adversidad. La vida es corta, pero lo que hacemos en ella tiene un impacto eterno. La humildad es la base de toda virtud. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. La voluntad no es suficiente, debemos hacerlo. La felicidad no es algo hecho, viene de tus propias acciones. La amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden escuchar y los ciegos pueden ver. La verdad es difícil de aceptar, pero siempre es mejor que una mentira reconfortante. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. La memoria es la madre de todas las habilidades. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces.